Uf. Vamos a ver. Vale, me parece que me he caído. La. Me he caído. Vale. A ver. Conexión excelente, pero yo no me veo. Ahora. Vale. Sí, ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar. Vale, de acuerdo. Pues ya la gente que había se habrá ido toda, seguro. Esto lo cierro. Y ya está. Pues nos olvidamos de la televisión. Paso de poner el HDMI y toda la mierda. No sé por qué no controla, no se ha enchufado. Yo creo que está desconectado de la pared. Vale, lo dejo aquí. Cine verde, que rollo. Así, vale. Aquí. Ya estamos de vuelta, sí, bueno, pero había 30 y tantas personas, casi 40, y fíjate tú, hola, Bonico Jesús, y no vamos a ser ni 5 después, ya lo verás. Para retomar esto, eras tú. El caso que, dame un segundo porque no sé cómo se habrá quedado la configuración del otro directo, de todas formas, como está configuradísimo, ya solamente tengo que trajinar un poco la cosa y ya está. A ver, un segundito, que voy a echarle un vistazo a ver cómo está, en qué circunstancias está el directo del otro lado, que se habrá guardado, entiendo. A ver, vídeos en directo. Vale, se ha guardado la configuración perfectamente, no hay ningún tipo de problema y no la voy a echar atrás ni nada de nada de nada. Jolín, me da rabia porque llevamos 1 hora y 13 minutos y me fastidia, pero bueno, no pasa nada. Echamos un ratico más y punto. ¿Qué iba a decir yo? Que, vale, para el nuevo directo, porque es que el nuevo directo pasa lo que pasa, que tengo que meterme a configurarlo. Por lo menos dejarlo un poco configurado, porque está aquí. Dame un segundo que le he hecho una configuración rápida. Voy a ponerle, se estrecha, voy a poner un 2 y por lo menos que se note algo diferente. Esto se va en directos, ¿vale? Y ahora, dame un segundo que esto es rápido. Esto no es ninguna monserga, esto es rapidito. Tengo aquí el cable dándome el follón. Sabía yo que si tocaba el cable HDMI se me fastidiaba el invento, pero bueno, no pasa nada. Me ha pasado tantas veces que una más, ¿qué más da? España, vale. Y guardamos, vale. Vale, perfecto. Y ahora me vengo para acá y esto le doy aquí. Hecho y guardar. Perfecto. Ya está, ya está. Bueno, pues quien vaya a entrar luego para ver el directo se va a encontrar con 2 directos. O sea, perfecto, del tirón. Venga, tenemos fase 1 y fase 2. Claro, qué lástima, pero bueno, es lo que hay. Hola, Eli, muy buenas, bonica. Pues no sé si Martín estaba por ahí de directo. No lo sé, no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, no sé si hoy tenía directo o no. No tenía directo, no ha hecho nada, hoy no ha hecho directo. Hoy se ha tomado un respiro, hoy se ha tomado un Kit Kat. Bueno, pues lo que iba comentando, que era lo que iba a decir y poniéndose en pantalla, pero resulta que hay algún tipo de problema, seguramente hay algo desconectado, si algún perrete ha pegado algún tironcico o algo. Igual ha desconectado el HDMI de la televisión y por eso no puedo compartirlo. Uy, están dando aquí el... Esto es el Purple Rain de Prince. Madre mía, la película. Bueno, pues ¿en qué canal es este? ¿El TCM? Míralo. Que me quedo loco. La película del Prince. Vale, pues... Peliculón, un peliculón. El caso es que, mirar, Loewe y Yadro han firmado una colaboración. Dicen que dice el arte de la perfumería y la porcelana en una exclusiva edición limitada. Hay 3 aguas que se van a ver afectadas por esta edición limitada de 600 botellas por cada una de ellas. Son 3 botellas. Es la Loewe 001 Woman, la Loewe
Agua Drop y luego la Loewe Earth para mujeres. Esas tres, 600 unidades a nivel mundial. Y el tapón es un clavel amarillo, un clavel azul y un clavel con irisaciones. Todas llevan irisaciones, no es un color compacto, es irisaciones del clavel, ya sabéis que lo lleva, entiendo que será un clavel en rosita, lleva el dibujito en rosita de los pétalos. Las botellas son las mismas mierdas de siempre, japonesas no, chinas, made in China. Y esto está hecho, los tapones, por Yadro. No viene precio. No sé si Soren lo habrá encontrado por algún sitio, pero esto no tiene precio alguno. Dice que la artesanía como expresión artística. El alma de la colaboración radica en la dedicación artesanal que caracteriza tanto a Loewe como a Yadro. Cada flor de porcelana ha sido moldeada y pintada a mano en la fábrica de Yadro de Valencia, fusionando técnicas tradicionales con un diseño innovador. Este trabajo minucioso eleva el trabajo de cada frasco, convirtiéndolo en un objeto de deseo. Con solo 600 unidades disponibles de cada fragancia en todo el mundo, esta colección está extremadamente limitada, lo que resalta su carácter exclusivo. Pues Loewe Earth dice que es una fragancia floral, ambarina y almizclada que celebra la conexión entre los elementos visibles e invisibles de la Tierra. Las notas son trufa, pera, violeta, que evocan una experiencia sensorial que conecta con lo atmosférico y lo tangible. O con lo tangible. Loewe 001 Woman, esta existe, es que realmente todas estas están ya. Es una fragancia fresca y cálida que combina jazmín, lino y almizcle, inspirada en los nuevos comienzos y la luz del amanecer. Esta fragancia representa el equilibrio perfecto entre lo delicado y lo envolvente. Y luego tenemos el Agua Drop, que es un homenaje a la frescura del agua, y las delicadas gotas de rocío que se posan sobre los pétalos al amanecer, con notas de bergamota, flor de azahar y el exclusivo acorde de Loewe, una mezcla vibrante y floral. Vale, de acuerdo. El tema está en que cuando yo iba a sacar mi Perfumers, concretamente para el Tears of Pain, el Black Edition, me puse en contacto con Yadro, porque en la página web vi que también hacían diseños para botellas y todo este tema. Yo sabía que esto iba a ser carísimo de la muerte, pero escucha, para dar por culo y enterarnos de cómo funciona la cosa, pues estaba bien. El caso es que me contestaron súper amables después de 8000 años, porque tuve que esperar a que me contestaran. No os podéis ni imaginar, muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, estoy hablando de que posible paz. Yo ya saqué el perfume porque ya estaba hasta los cojones y me contestaron que yo sabía que iba a ser un no absoluto y rotundo, porque yo no tengo el dinero que tiene Louis Vuitton, evidentemente, para sacar 600 de cada una de las 3 botellas. Bueno, el caso que me puse en contacto con ellos. Me dijeron que sí, que efectivamente, me dijeron que le pasara una idea de los diseños que tenía yo pensados, que era la idea que yo tenía, y me comentaron que una vez que ya les pasé yo todo el tema de lo que era lo que pretendía, me dijeron que cuál era el precio al que tenía pensado vender por unidad, y también me comentaron que me dijeron que no, porque en estos momentos estaban a tope de trabajo y no podían atender la solicitud que les requería, porque no iban a poder estar al 100% conmigo para poder hacerlo, porque tenían mucho trabajo. Claro, estaban haciendo los tapones de Loewe, por lo que sé, de 2 años atrás. Así que ese es el pequeño story time. Sí, me puse en contacto con ellos, estuve hablando con ellos. Y al final pues fue un no, evidentemente, porque tú imagínate a qué precio tendría que vender yo el Black Edition con unas botellas de Yadro. Pero yo lo intenté, digo, me parece bonito, son de Valencia, son españoles, digo, vamos a ver qué pasa. Me lo has pasado, gracias, Bonico. Voy a ver, lo que tengo el WhatsApp web, lo tengo cerrado, por cierto. Aquí está. Venga, a ver que se abra. Ábrete esa voz. ¿Esto qué vale? Bueno, está en Loewe, lo podéis ver. Lo que pasa que ya digo, el HDMI no lo tengo conectado, aceptar todas las cookies. Y aquí están los precios, 850 euros por cabeza.
Y sí, correcto, son claveles, ¿no? Son claveles, son clavelicos. Clavelitos, clavelitos. Son claveles. Entiendo que son claveles. ¿Hay algo más español que un clavel? Bueno, español porque se produce en España, porque son chinos, me parece, ¿no? Vienen de las chinas. El clavel. Un clavel. A ver, pego. Este enlace es bueno porque es el de el Louis Vuitton, el Loewe, ¿vale? Ese enlace es de Loewe. Así que ahí lo tenéis. ¿Cómo que Costa Azura es una infusión? Pero si es un perfumón. Lo que pasa es que la EDP se va en una hora con este clima de Cartago. Es terrorífico, sí. Eh, ayer habían, no sé si eran 32 grados o algo así, una barbaridad. Yo decía, me quiero morir aquí en medio. Y la humedad pegajosa. En fin, un desastre. Aquí todo esto es un desastre. Se va al carajo los perfumes y se va todo. Sí, es un desastre desastroso. Es un desastre desastroso, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cada cual tiene lo que tiene, tiene el tiempo y la climatología que tiene, no podemos hacer nada más. Ya me gustaría hacer otras cosas, pero no puede ser. Es como estamos, hijo. A ver si puedo retomar un segundito. Esto lo tengo aquí. Abrimos aquí. Vale. Esto abro aquí. No, lo que estaba diciendo que los climas son los climas y ya está. Y hay perfumes que te aguantan bien el calor y perfumes que no te aguantan bien el calor. Calor seco, calor húmedo, no es lo mismo, actúa distinto. Y si a eso le juntamos que somos todos unos cerdos marranetes y que la higiene corporal la llevamos muy malamente, que nos duchamos cuando y nos refrescamos los huevetes cuando nos acordamos y los chumis, pues entonces los perfumes duran menos todavía. Así que yo siempre he abogado por una higiene exhaustiva de cada rincón del cuerpo humano, porque siempre hay que estar dispuesto y predispuesto. Y si encima pues los perfumes te aguantan más, pues mejor que mejor. Pero vamos, que ya te digo yo que... ¿Qué es lo que hay? Hay que lavarse, hay que lavarse. Hay que lavarse. De todas formas, a ver si ya empieza a refrescar poquito a poco, y nos volvemos felices. Y resplandecemos en la luz del sol este que nos va a matar de un día a otro. Nos vamos a quedar todos pasados. Ay, Dios mío. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a meter aquí. Aquí. Un segundo. Un 2. Aquí. Esto aquí. Vale. Estoy haciendo la miniatura para que la gente no se pierda. La miniatura del directo de ahora. Como el otro tiene su miniatura, pues está hecho. Pero este no. Así que por lo menos que tenga otra presencia cuando la gente lo vea. Digo yo. Es que con la puñeta de que se me ha ido. Es que soy un manifacero, como decimos por aquí. Y no me puedo estar quieto. Me puede. Y tengo que meter el hocico en todos lados. Porque yo soy así. Yo soy un poco el gato. La curiosidad mató al gato, pues eso. A ver, voy a bajar el volumen de esto. Está así muy fuerte. Así me mola. A ver si entra así. Así. Guardamos. Ahí está. Perfecto, ya lo tengo hecho. Listo. Vale. Así que ya está hecho. La miniatura de este directo ya está hecha. Ahí, en plan, súper rápido. Como no tengo asistentes, que envidia me da Martín. Sí que es un matado. Ahora mismo me están dando también, me está dando mono de comer pistacho. No sé por qué, pero me está apeteciendo comer pistacho. Bueno, luego cuando termine el directo me iré a la cocina y iré a pillar el pistacho. Contenido en directo. Aquí. Vamos a meterle ya mismo al directo una miniatura bonita, graciosa, que ya está hecha en 2 segundos.
Y tanto que en 2 segundos. En menos y nada. Aquí, guardar y ya está. Ala. Ahí ya tenemos la miniatura hecha más bonita que todas las cosas. Más rápido que. Soy más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, bueno. No, manualmente no. Esto está mal. Así, así. Ya sabía yo que aquí había algo que no estaba bien. Guardar. Se han guardado los cambios. Perfecto. Ahora sí. Antes no. No estaba bien. No estaba bien. No estaba nada bien. Vale. Listo. Ya soy todo vuestro. Ya se va notando que no aprieta tanto el solete. Será en tu tierra. Que estás más al norte. Pero aquí lo que pasa es que ya estamos notando sobre todo que anochece antes. Pero anochece antes, pero a las 8:30 todavía hay sol. O sea, yo quiero que llegue el invierno frío, empezar a encender la chimenea y a disfrutar del invierno como Dios manda. Pero no puede ser. No puede ser, no puede ser. Esto es de verdad que vamos fatal. Vamos fatal. Bueno, pues entonces con respecto a las Loewe, eso es lo que hay. Ya tenemos el precio, os he dejado por ahí los 860 euros, que yo me pensaba que también iban a ser mucho más caros, y luego son 860 euros de mierda. Con cuidado, con todo mi respeto, que no deja de ser un pastizal, claro, pero acostumbrados a ver 1000 y pico euros, 3000, 12.000 euros en versiones especiales de las Loewe, de las Louis Vuitton y no sé qué. Pues 680 euros que he dicho antes, me parece, si mal no recuerdo, pues es una mierda, ¿no? Fíjate tú qué frivolidad. 850, esto es una mierda. Entonces, claro. Eh, ah, hola, Leo, muy buenas noches. ¿Qué pasa con Soren? Digo, Soren, Watchmaker, ¿qué tal? ¿Qué tal? No hay manera de fijarlo un poco más. ¿Aplicarlo con vaselina? No, Javi, no, 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 no. Déjate esas mierdas. Déjate esas mierdas. Lo que tienes que tener es la piel bien hidratada. Yo personalmente, bueno, lo sabes, lo he estado contando por activa y por pasiva porque Martín me lo recomendó, lo he probado y no me lo abandono ya. Sobre todo porque para las pieles maduras va de puta madre. Y es que el aceite de coco te lo aplicas cuando te estás duchando. O sea, me refiero, terminas tu aseo, tu higiene corporal en la ducha, en la bañera, donde te dé la gana, y antes de salirte, en lugar de darte un aceite Johnson, te das aceite de coco. El aceite de coco que además, a ver, yo entiendo que a lo mejor puede haber momentos en los que no te huela bien, ¿vale? Porque hay aceites y aceites, pero el aceite de coco funciona brutal. Además, estoy recuperando el tono de piel, esa piel hidratada, jugosa, que tenía yo antaño en mi juventud, y lo estoy recuperando gracias al aceite de coco, y tengo la piel hiper mega hidratada ya con eso. Mi consejo, y si no escucharme, mirad que la tengo aquí. Esta es también producto de cabecera. El Body Superfood de Garnier. Esto va brutal también. Pero prefiero el aceite de coco. Esto me gusta más por si estoy por aquí y digo, ay, me noto la piel un poco reseca. Y me lo cojo y me lo aplico. Fundamental es la hidratación. Déjate las vaselinas y todas esas mierdas y todas esas monsejas que hemos contado tanto durante tantos años, porque al final todo es hidratación. Y lo que hay que hacer es dar una buena hidratación. La vaselina lo que va a hacer va a ser mancharte la ropa. Te la vas a rozar. Encima de ese roce que puedas generarte la vaselina o cualquier cosa, va a ir un manchurrón después. Porque se te va a oscurecer, porque va a pasar cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier agente, y en lugar de quedarse pues ahí como una mancha como de semiseudo aceite, se te va a quedar, y te lo digo por experiencia, te da una roncha. Si llevas una camisa blanca y te echas la puñetera vaselina, en la manga de la camisa la vas a destrozar, la vas a dejar hecha una porquería, y eso no se va a ir ni con un KH7. Así que vamos a dejarnos de monsergas de ese tipo, y lo que hacemos es aplicación. Mirad, yo digo el aceite de coco, que es lo que a mí me está funcionando. Pero un aceite Johnson, un aceite de lo que sea, aceite. En la ducha, cuidado de no resbalaros. Os lo dais antes de salir de la ducha. Si podéis dejarlo unos minuticos puesto, mejor que mejor. Porque os lo vais a retirar con la toalla, no con agua. Os lo aplicáis y os lo quitáis con la toalla. Y la toalla la metéis luego en la lavadora con agua caliente y se queda estupenda. Así que ni más rollos. Eso es lo que hay que hacer. El tema de las vaselinas y todo eso es una mierda, una guarrada y una cochinada. Porque encima, cuando os la dais, y yo tengo vaselinas, te pringas. Te pringas. Porque lo que hace realmente es montarte una película
muy finita en la piel, pero estás manchado. Es que no te deja pulcro, te notas pringoso, no se absorbe. Entonces dejaros de esas mierdas de las vaselinas y de esos rollos y tiraros a hidratación pura y dura. Una crema hidratante que sea súper... La de CeraVe funciona súper bestia. Hidratación. Que al principio no lo vais a notar, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Ojito. Al principio no vais a notar una hidratación máxima. Estamos hablando de cara al perfume. No vais a notar una... Y de cara a la piel. No vais a notar una hidratación máxima. Tiene que ser algo gradual, pero que poco a poco vais a ver los resultados y muy poco a poco, y hasta incluso antes de lo que quizás os podéis pensar. Pero es gradual. Esa hidratación tiene que ir enriqueciendo la piel y nutriéndola. Entonces, que os deis vaselinas, yo lo veo una guarrada. De cara a la higiene y de cara a la ropa. Vais a pringar la ropa. El reloj. Si usáis reloj, eso es una asquerosidad. Yo, concretamente, el Samsung que llevo, la correa esa que es de caucho, de no sé qué rollo que ellos hacen, si te das algo que te deja pringando la piel, tienes el reloj que además te lo notas como... a mí me resulta desagradable en piel notarme el reloj escurriéndose. O sea, tú imagínate si llevas un reloj con la... Yo lo digo, metálico o con la correa de cuero, es una cerdada. Porque encima el cuero ya de por sí que se mancha con la propia piel, con la propia guarrería que nosotros llevamos nuestras células muertas, porque al final con el sudor y tal, pues mancha el cuero. Tú imagínate meterte encima en las muñecas vaselinas, tío. Es una guarrería. Las vaselinas para el chichi, para lubricar y para el cipote. O no, tampoco, que para eso hay productos específicos que van a evitar irritaciones de cualquier tipo. Fíjate lo que te digo. Aquí en Madrid ya refresca por la noche y qué envidia me das, Watchmaker, por favor. Aquí no. Aquí duermo yo todavía con la ventana abierta. Desnudo. Me da igual que me vean desnudo. Claro, porque como esto es hecho un cuerpazo que te muere, me da igual. No tengo complejos. Y si alguien los tiene, es su problema, no el mío. Por favor, guardias de seguridad del universo, Watchmaker, escucha. Si vais al gimnasio, la parte de arriba está muy bien tenerla fuerte y musculada. Pero eso de tener las piernas así como dos canillas, no. Las piernas se trabajan. Los muslos hay que tenerlos bien gordos y hermosos. Eso de tener la parte de arriba hincha como un pavo y luego verte las dos paticas así andando ti, 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 eso está muy feo. No lo digo por ti, que sé que estás mazao. Pero la gente esta que va por los gimnasios así, que son guardias de seguridad con las paticas ahí, no, hay que cuidarse las piernas. Muslos gordos es lo que hace falta en este mundo. Tanta parte de arriba, tanto pechame, tanta abdominal, ¿para qué? Para luego tener todo el alambre abajo en las piernas. Si te falta la estabilidad, si te va a caer, te va a caer. Ay, patas de pollico. La vaselina me ha echado a perder un polo. Te cojo el consejo a la crema hidratante. Ok, ¿alguna marca concreta? Sí, la que te he sacado de Garnier. Y CeraVe, la crema hidratante de CeraVe. Lo que pasa es que CeraVe vale 12 pavos. Carica. La de CeraVe vale 12 pavos. CeraVe 12 pavos. Estas no me acuerdo, pero estas son baratas y llevan más cantidad. Lo que pasa es que el rendimiento lo tienes que medir más, porque es más líquida. Y esta también la tengo ya muy fundida, ¿eh? Esta no sé yo lo que quedará. A ver, sí, está abajo. Esta no quedará ya nada. Esta está líquida. Ay, qué rico huele. Huele a sandía podrida. No, huele rico, huele a sandía. A sandía de Garnier, claro. La sandía natural no huele. Huele rico, pero no a sandía. Esto funciona muy bien. Hidrata, pero tenéis que hacer el ejercicio de estar dándoos todos los días. O sea, se supone, entiendo, que la gente se ducha diariamente porque estamos muy sudados, los peloticas sudan, hay que higienizarse, hay que quitar las células muertas, los ácaros que están ahí hinchándose a comer células muertas encima de nuestros cuerpos, nuestras pestañas, nuestras bocas y todos los organismos vivientes que tenemos encima nuestra, que es una asquerosidad, pero es cierto. Y hay que dar hidratación.
y siempre gradual. Así que esas son las firmas. Y luego el aceite de coco yo lo compro del Mercadona, ¿eh? El aceite de coco del Mercadona. Donde están los aceites, tienen un tarranco ahí bien grande y bien hermoso con el tapón blanco y eso es lo que yo me doy. Listo. Ni más historias. Que ahora mismo, por cierto, y el calor que hace, está líquido por completo. Normalmente lo tendría siempre en el frigorífico, sólido. Pero, como me ducho todos los días, está en el cuarto de baño y está líquido. Todo líquido. Está chup chup. Claro, con el calorazo que hace, pues se vuelve líquido, no está sólido. Luego te quedan las patas de pollito. Yo, como soy un bestia, me lo aplico con pulverizador. Pero tienes un problema, te lo repito, y es que cuando se solidifique, vamos a ver qué es lo que haces. Bueno, cuando se solidifica, yo lo que hago es que dejo el tarro en el suelo y lo pongo ahí con el agua caliente, se vuelve otra vez a poner líquido. Pero eso cuando se solidifica. Pero ahora mismo eso está completamente líquido. Ahora estoy viendo que están saliendo como partículas más sólidas y es porque efectivamente las temperaturas están un poco más bajas, pero sigue estando líquido, líquido, líquido. Y me queda poco, no me queda mucho, o sea que ya, no, pero yo creo que para lo que me queda, además es que rinde muchísimo, es una barbaridad. El aceite de coco me va brutal. No sé cómo te irá a ti, Soren, pero el aceite de coco a mí me va muy bien y además no me voy a cansar nunca de recomendarlo. Para dar la hidratación a la piel y que se quede fenomenal. ¿Que no huele muy bien? Sí, lo sé, no huele a coco, pero escúchame, da una hidratación que te mueres. Hace 54 años que no voy al gimnasio. No ha sido en tu vida. Pues yo no salgo de allí. Yo estoy día sí, día también. Ahora, he tenido mis rachas, por supuesto, sobre todo cuando me ponía malico. Pepi, Jovanovic, muy buenas, hola, ¿qué tal? Que te acabo de ver yo ahora, por eso estoy repasando. No se me habrá dejado a alguien por aquí en medio sin saludar, y Eli, que también volvió a dar el like y todo esto. Bueno, pues eso con respecto a las Loewe, así que ya sabéis, hay que desembolsar, ya os he dejado ahí en el lacico los 800 y pico euros, ¿no? Se me va el precio. 850 pavos. 600 botellas a nivel mundial. Para tener un tapón de clavel. El rosa está muy bonito y el azul también. El amarillo no me gusta. Está firmado por Loewe y Yadro. No me gusta el amarillo. O el azul o el rosa. Y creo que el rosa es el más bonito. Creo. El rosa. Lo que pasa es que estas fotografías están tratadas y entonces parece otra cosa y parece que está más guay. A ver, la azul. El clavel azul, ¿cómo queda? La rosa. Me gusta más el color rosa. Bueno, eso no es un rosa, eso es así como un fucsia, un poco más rojito y tal. Pero mola. Me quedaría con ese. Sí, el rosa es el más espectacular. Pero para tener una Loewe yo no me lo gasto. O sea, a ver. El señor dijo hermanos, pero no primos, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Ni hablar. Vale, no sé si tendríamos por aquí algo más. Ah, por cierto, el tema del aceite. Ya que estamos hablando del tema del aceite, resulta, fijaros lo que son las cosas. Dice, el oro líquido se hunde. Las ventas de aceite de oliva caen otro 15% pese a la bajada de precios. ¿Pero qué bajada de precios? Yo no he notado ninguna bajada de precios. Sigo viendo el aceite al mismo precio. Que es el mismo precio. Que no me tomen el pelo. Que yo no lo veo más barato, ¿eh? Que no lo veo más barato. Que yo me voy a comprar un litro de aceite de estos de la botella y tal, y yo veo el precio igual. ¿Qué más barato? Esto es una mentira como una catedral. Claro que se van a hundir. La gente normal, nos vamos, yo no, porque yo compro aceite de oliva, me da igual cómo se... Vamos, el aceite de oliva no falta. Pues yo paso de consumir aceite de girasol, pero yo entiendo que hay familias donde efectivamente, pues por la cantidad de aceite que pueden estar moviendo, se tiran al de girasol, y es normal. Y yo lo aplaudo, que se vayan a la mierda. Pero eso de que ha bajado, ¿el precio de qué? ¿Qué precio ha bajado? Habrá bajado para ellos. Yo lo sigo viendo carísimo de narices. ¿O qué dice? Que baja el precio, pero si baja el precio, ¿con respecto a qué precio de salida? A ver, ¿cuál es el baremo que yo tengo para saber cómo ha bajado el precio? Tú, a ver,
¿El mes pasado o el otro o cómo? Porque si es con respecto al mes pasado o al otro, estaba caro de cojones. Así que no me vas a decir una botella de aceite lo que cuesta. Venga, hombre, por Dios, porque se vayan a tomarle el pelo a su madre, pero a mí no me toman el pelo, así que si no venden, que se fastidien. También estaban diciendo los de Carbonell que a primero de año ya, porque la producción había sido buenísima y tal, que cual, no sé qué, no sé cuántas monsergas, el aceite iba a bajar un montonazo de precio. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Yo no creo que baje un montón de precio. Y sobre todo, y más, teniendo en cuenta que BlackRock los tiene atado de corto y esperando con las uñas sacas para quedarse con Carbonell, como falten a uno de los pagos que tienen que hacer periódicamente a BlackRock por el préstamo que le dieron. Así que, ojito, cuidado, ¿eh? ¿Cómo puede terminar la historia de Carbonell con el BlackRock de los cojones, eh? Que eso mucha gente no lo sabe. Si sigues pagando cuota. No, el Watchmaker no paga la cuota, no lo necesita. Si él ya nació con abdominales y mazao, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Si él nació mazao, ya es así. El chiquillo ya es así. Nació para matar. Se dice, me va bien. Y sobre todo lo notaré en invierno, que es cuando más me resecan la piel los aceites agresivos del trabajo. ¿Ves? No, a mí me está yendo espectacular, ¿eh? Y aparte cuando me depilo, me siento más delfín que nunca. Me toco y digo, uy, si me resbalo yo mismo. ¡Qué gusto! Que por cierto, tengo falta ya en las piernas, pero no tengo ya hace frío, ya no me voy a depilar las piernas. O sí, no lo sé. Algo haré. Algo haré. Las piernas seguramente me las devolveré a depilar. Para que se noten bien los músculos. Ahí todo definidos ahí. Porque yo sí tengo pierna. Otros no, pero yo sí. Soren y yo somos de muslo gordo. Es verdad. Es verdad. Voy a echar un vistacico a ver si tenemos algún perfume de estos así del selectivo que hayan entrado nuevos. De la perfumería. Tenemos un Lolita Lempica nuevo Le Parfum. Esto va a estar en Druni. Edición limitada. Botella color oro. Absenta y hiedra y anís en la salida. Con un corazón de regaliz, iris y tonka. Y luego tenemos en el fondo, esto lo acaban de colocar hoy. Ahora mismo. Porque hoy no, ahora. Porque esta tarde no estaba. Almizcle, pachuli, praliné y vainilla en el fondo. O sea que seguimos igual. Pero bueno, es la botella de la manzana de los señores de Lolita Lempica, edición limitada. ¿Cuántas botellas han hecho? Pues no lo sé, vamos a ver cómo es delimitado, nos lo van a decir, pues yo creo que no. Dice, a pesar de incluir notas ligeramente diferentes a las del Le Parfum del 2021, que incluye cereza en lugar de hiedra en las notas de salida, ambas en el sitio web de la marca, dice, esta es una botella de edición especial que contiene la misma fragancia, pero tiene esa nota de diferencia, la cereza y la hiedra en esta nueva edición limitada. Dice que para terminar el 2024, de una manera hermosa, el frasco adquiere un color dorado brillante. Mediante una alquimia maravillosa, todos tus deseos se transforman en oro. Esta noche, más que nunca, déjate seducir por el encantador mundo de Lolita Lempica. La fragancia sigue siendo la misma que Le Parfum. No, no es la misma. Has metido hiedra, has quitado la cereza, ¿no? Has dicho por ahí arriba, la cereza, correcto. No es la misma. Va a ser la misma. Tú quieres que entendamos que es la misma para que vayamos allá y decir, oye, es igual, y los reseñadores, oye, es igual, parece que sí, que lleva la hiedra, pero en realidad yo huele a cereza. Pues lleva las dos cosas, lleva hiedra y lleva cereza. Claro, y ya está, y así nadie se pelea, ¿no? Reseñadores míos. Pues listo. Sobre todo a los que les mandan las botellas antes que a nadie. Previo pago, claro, porque eso ya se paga. A ver, aquí no he echado ningún vistazo. A ver si hay algo nuevo. Dorsey, que vaso, eso es carísimo. Carón, Roja, Narciso, y están dichas. Hormone Gin también se dijeron. Y estas son las Maybach, que no las he dicho todavía. Ya veremos a ver cuando las digo y eso, bla, bla, bla. Y ya está. No, básicamente no ha salido nada nuevo, así que vea yo más de... Es que pensar que la campaña de Navidad está ya aquí. O sea, no le demos más vueltas porque esto ya es Black Friday, campaña navideña. No sé si estará el Día del Padre, la Madre o vete a saber qué por ahí en medio.
no tenemos más historias ya. Entonces, lo que entre. Y debe de entrar ya. O sea, es que además el Druni está lleno de sets. El Druni está cuajado de sets. Vamos a ver si ya nos mandan algunas novedades así bonitas y graciosas y podemos hablarlas. Pero, a ver, aquí. A ver si haya entrado algo nuevo por aquí. No, aquí nada. Lo que hay... Ni flores. Nada, esto no lo conoce nadie. No pierdo el tiempo en hablar de estos perfumes. Vale, pues listo. Así que nos quedamos. Massimo Duty in Black. No. No tengo ni pajorrera idea. Porque como no te vayas de cacería a tiendas de estas... no antiguas, sino tiendas que llevan años trabajando y que la puedan tener. Porque si no, no las vas a pillar, ¿eh? Yo tengo una in Black y la verdad que alguna que se parezca tampoco. No sabría qué decirte, tendría que probarla otra vez, ¿eh? Pero no la vas a pillar a no ser como no te vayas de cacería por tiendas pequeñas, tú no la pillas, ¿eh? Eso ya se dejó de fabricar hace ya como unos cuantos años. Así que lo tienes chungo, ¿eh? Vete de cacería. Es lo que yo hago, ¿eh? Yo de vez en cuando digo, venga, de cacería. Como controlo más o menos así algunos bazares y tal, tiendas de regalo que incluyen también perfumería, me paso a ver si hay algo para poder cazar que realmente merezca la pena. Es que si no lo tienes muy chungo, ¿eh? La Black ya ni la pillas. Yo la pillé estando ya casi la cosa que se iba al traste, que fue cuando retiraron la clásica de Massimo Duty. Así que con eso te lo digo todo. Igual Poseidón puede que tenga alguna copietea de ellos, ¿eh? Porque como tienen la baza esta, que ya no me acuerdo el nombre, siempre se lo olvida. Javi, buenas noches. No, quedar con Dior no, yo no quiero quedar con Dior. Yo en todo caso quedo contigo. Yo quedar con Dior. Que me caen gordos ya, no los soporto. Además se han vuelto medio satánicos, no quiero. No me gustan. Esto se le está viendo demasiado al plumero. Y con el tema de las Olimpiadas, fatal de la muerte. No me gustó nada el tema de las Olimpiadas. No me gustó nada que ellos fueran realmente los artífices de la gala de apertura y de cierre. No me gustó nada. Y esto de un nuevo orden semiseudo satánico, con mensajes satánicos, nuevo orden, todo el mundo esclavizado, no me gustó. Yo siempre tengo, y parto de mi reflexión, creo que Golden Baza, esa es la clásica de... El clon de la clásica, que es clavado. Creo que se les fue de las manos. Intentaron hacer algo muy en plan... Como si fuesen la Fura dels Baus en la apertura de Barcelona 92 y clausura. Y les salió como el ojete. De hecho, las Olimpiadas de París son las peores de la historia. Las peores de la historia. Por lo menos para mí. Para otros, que sean lo que quieran. Pero para mí han sido las peores de la historia. Y las galas, las peores, no. Eso sí, también es muy deficiente y en negativo para abajo. Se les fue de las manos. Intentaron hacer una copia de la Fura, sin Fura y sin nada. Ahí bajando el tío este estrellado, que además todo eso lo hizo Louis Vuitton, los ropajes y estas cosas las hizo Louis Vuitton. Yo creo que mucho no es iluminatismo, ¿eh? Esto es satanismo. No me gustó nada. Nada. En lo poco que vi. Y ya cuando siempre es lo mismo, se están metiendo siempre con las religiones, la religión cristiana, que se metan con otra. A ver si tienen cojones de meterse con otra. A que con esa otra no se meten. No, con esa otra no se meten porque si no les puede salir chungo. Que ya les salió chungo. O sea, hacer caricaturas y cosas de estas les salió bastante chungo. Pues entonces, como les salió chungo, no tienen cojones para hacerlo. Y tanto que se meten, pues que se metan con otro. Queda igual, que ese no es el tema. El tema es que muy mal. Aquello fue penoso. Pero penoso. De hecho, ya digo, he visto trozos, no lo he visto entero porque aquello fue un coñazo. Es que, y además de todo lo que es el tema de las competiciones, no he visto nada.
me he negado a ver nada de los franchutes. Que se comen sus olimpiadas con palos chinos. Que se comen sus olimpiadas con palos chinos. Vaya monserga que hay ahí montada. Y pasa exactamente igual con los paralímpicos. Me la trae al pairo. Me da igual los paralímpicos, las paralímpicas y me da igual todo. Pues a mí lo de la María Antonieta no me gustó absolutamente nada. Me faltó. Me pareció una falta de respeto. Igual que también con los de. Con las referencias al Ménage à Trois. Y todas estas monsergas. Algo que están viendo niños. Esta es la gala de apertura de unos Juegos Olímpicos que están viendo niños y familias completas. Y tienes que estar viendo a María Antonieta con la cabeza por ahí, ¿no? Qué bonito, es que es muy bonito, o sea, los niños viendo eso. Yo si tengo un hijo, automáticamente es que le apago la televisión y se acabó, le pongo el canal Disney, que es peor todavía, pero vamos, le pongo el Nickelodeon, que también es peor, le pongo ¿cómo se llama? David el pequeño gnomo o la abeja maya, pero eso no lo ve. Mis hijos no tienen por qué ver eso. Voy a dejar ver a mis hijos ver semejante aberración, una señora sin cabeza, con la cabeza en las manos. Y encima los gilipollas de los reyes de España riéndose. Se estaban riendo de las democracias. O sea, sí, bueno. Se estaban riendo de ellos en su puñetera cara. Se estaban riendo de las monarquías. Sean las que sean, o sea, las que fueren y como fueren. Se estaban riendo de ellos en su puñetera cara. Y ellos riéndose. Cuando sale la María Antonieta. Pero tú qué haces riéndote, tío. ¿Tú es que no sabes lo que estás viendo, retrasado? ¿O qué? Riéndose de ellos en su puñetera cara. ¿Y nadie ve eso? Pues yo sí lo vi. Yo me di cuenta. O sea, vamos a ver. Que tampoco hace falta tener un intelecto muy alto para ver lo que era. Así que... fue muy gracioso. Pues yo no sé si es que en televisión o donde fuera jugaron también con las imágenes, pero salían los dos descojonados de la risa riéndose. En lo que yo vi, no sé si fue un montaje, en lo que yo vi cuando salió la María Antonieta, estaban riéndose. En lo que yo vi, que igual puede ser un corte de edición y te lo cogen y te los ponen riéndose. A mí no me hizo puta gracia. A mí no me hizo puta gracia. Pero no por nada ya, por lo que el mensaje que estaban intentando transmitir, sino porque efectivamente, de cara a los niños, ¿qué hacen viendo eso? Se supone que debe ser lo más blanco posible y sin mucho rollo, porque lo están viendo los críos. Y luego el tío ese con el rabo fuera y la chiquilla delante, al tío se le salió el cipote del pantalón y había una niña. ¿Lo habéis visto? Es que está por todos lados. El tío con el cipote fuera y una niña dentro, delante, cuando hicieron lo de la mesa esta de la última cena. Los sinvergüenzas estos hicieron la última cena y hay una niña incorporada ahí en medio y el tío de detrás se le sale el pito. ¿Qué es esto? La foto está, que yo cuando lo vi no me lo creía. Digo, de verdad, en serio, porque primero digo, esto es como la mermelada del Ricky Martin o la crema de cacao. No, es cierto, se vio, hombre, a no ser que sea un montaje lo que yo vi, pero el tío estaba detrás de la chiquilla delante y el tío tenía el cacahuete fuera. O sea, ¿esto qué es lo que es? Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. No sé ni a dónde vamos ni a dónde vamos a llegar. Esperemos que los rollos estos woke y todo esto, pero lo que pasa es que ellos son los que manejan el mundo, los que lo controlan. El sistema financiero está controlado por ellos. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Porque además encima son corporaciones independientes técnicamente de los gobiernos. Técnicamente independientes. Son corporaciones privadas. Lo que pasa es que si los gobiernos le dan cancha para que asuman parte de la coordinación de la creación de determinados actos que deberían de ser públicos y no privados, y esto aquí, como le ha empezado a dar colaboradores especiales, Kering, colaboradores especiales, Louis Vuitton, colaboradores especiales, no sé quién, el otro, el de la moto, al final te has encontrado que son ellos realmente los que han asumido el control de toda la gala de apertura y cierre, de clausura de las Olimpiadas. En fin, fatal.
Así nos va. Bueno, malas noticias también. Esto es otro tema que también estamos en seguimiento. Es importante, no os vayáis porque esto no es ninguna tontería lo que voy a sacar, ¿eh? Esto es para echarse las manos a la cabeza y empezar a temblar. Con respecto a la firma, la gente que quiera esta firma, esto ha salido fecha 9 de septiembre, es decir, ya ayer, porque ya la hora que es ayer. Pero Barberries ha sido despedida del parquet porque no cumple objetivos para estar dentro del parquet, es decir, de bolsa. El grupo británico ha sido expulsado del índice principal de la bolsa de Londres, el FTSE 100, después de desplomarse más del 50% en el parquet en lo que lleva de año y reducir sus ventas a su beneficio operativo hasta un 36%. Están vendiendo nada. Una mierda están vendiendo. Y aquí se vienen duras, ¿eh? Dice que el motivo de la salida del indicador ha sido la caída de las acciones de la firma en lo que va de año. Esto es la repetición y dice también que la aseguradora Hiscox pasará a sustituir a Barberries en el principal indicador. O sea, sale una y se mete otra. Y ya repiten lo del ejercicio, bla, bla, bla. Están hablando también, como no puedo presentároslo, por eso no estoy intentando leerlo así un poco por encima rápido para que lo sepáis. Vale, el caso es que dentro de Barberries están haciendo cambios de la cúpula, pero es que realmente el cambio real que deberían de hacer es dejarse de monsergas. Es que me duele la boca de decirlo. Dejarse de puñeteras monsergas y volver de nuevo. Es que a veces es bueno volver atrás y coger lo bueno de atrás. No todo, porque siempre volver atrás supone que puede haber cosas malas. Pero quédate con lo bueno de atrás y saca líneas baratas. Tú tenías antes unos polos que vendías como mucho a 100 euros, vamos a poner 120, y no lo de ahora que cuestan casi 1000 pavos. Un polo de Barberries, que ya además yo tengo, menos mal que tengo un montón, comprado en el Corte Inglés, que, claro, es que no saben que esto de estamos por las élites y para las élites, pero es que tu firma no tiene ese tirón. Tu firma realmente tiene el tirón en la chusma. Nosotros, la chusma, Barberries, te compramos porque también es aspiracional. Pero tú, Barberries, no te das cuenta de que nosotros podemos aspirar a tener algo, aunque sea un polico, un cinturón, unos pantalones, y te has puesto de una manera que ya no hay ni quien te compre. Pero es que no te compran ni los millonarios. No te compran ni los millonarios. Y vosotros decidisteis en un momento determinado que todas esas líneas más económicas tenían que desaparecer. Porque solamente vais a servir a gente VIP. Pero no a la chusma. Pues la chusma es la que está demostrando a lo largo de todos estos años, que parece ser que no se da nadie cuenta dentro de Barberries, que es la que le ha estado dando el sustento y haciendo posible que puedan seguir subiendo. En el momento en que a la chusma nos han cortado el poder aspirar a comprar un puñetero polo a 120 euros o a 98, que no deja de ser caro, pero bueno, te lo puedes permitir algunas veces, que tampoco tiene por ser siempre, pues ya la has liado parda, porque ya no te pueden comprar los polos a los precios que los tienes. Así que al final tu empresa va a terminar donde va a terminar, que es en venta comprada por un grupo, BlackRock, Vanguard o vete a saber quién, Aurelius, y entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Porque Barberries... A ver. Hombre. Me he metido en Barberries, ¿eh? Lo hice la otra vez en un directo, lo hice. Porque me da la gana, ropa. Polos y camisetas. Las camisetas de Barberries, una camiseta que antes te costaba 80 euros, 70, ahora cuestan 470 euros. Una camiseta de mierda. Una camiseta. Los polos los tienen en 560 pavos. Polos que además, que no puedo presentar, pero yo tengo uno de estos y me parece que salgo en algún que otro vídeo con él, que tengo, es azul, es azul y el cuello lleva el dibujo de Barberries, en los cuadrados de Barberries en grandote. Ese lo tengo yo. Pues yo no me he gastado 560 pavos en ese polo. Y es un polo original, no es una copia ni nada de eso, es un polo Barberries. Y yo no he pagado 560 pavos por esto.
Un jersey polo de manga larga con algodón a rayas. 660 euros. Iros a la mierda, Barberries. Y si quebráis, que os den por culo. Y tenéis lo que os merecéis. Porque luego encima, la perfumería que ha hecho Coty para ellos, les han pegado un subidón para arriba. Creo que además fue del último que hizo Kurdijan con Barberries, el Her. Les han pegado una subida que eso es para coger y quedarse temblando. ¿Pero que estamos bien o qué? Así que si se arruinan, que se vayan a la mierda y que se jodan. Y ya está. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Mucho cambiar cúpulas, mucho cambiar cúpulas. Lo que tienen que hacer es cambiar la política de venta. Y de sacar cosas para la chusma. Si hasta Armani tiene línea económica para la chusma. Yo me incluyo, ¿eh? Yo soy chusma. Lo que ellos llamarían chusma, porque yo no tengo donde caerme muerto. Soy un cutre youtuber de mierda. Aquí, dando el callo todos los putos días. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Iros a la mierda. No me voy a cansar de decirlo, ¿eh? Porque es que tienen lo que se merecen. Lo siento, y no es hate. No es hate. Es que yo he sido cliente de ellos. Chusma aspiracional, cliente de ellos. Yo he tenido bolsos. Bueno, sí, porque ya se me rompió. Bolsos, cinturones, polos de Barberries. Comprados en el Corte Inglés. Tengo para aburrir. Tengo para aburrir. Para aburrir. En el momento que ya me vi el pampaneo que había, digo, ¿pero quién se va a comprar esto? Venga, hombre, vaya usted a cagar. Así que si se arruinan, tienen lo que se merecen. Y mucho rollo de ir moviendo cúpula. El tema está en que van a mover mucha cúpula, pero nadie va a tener los cojones para coger y decir, no, vamos a hacer productos para chusma también. En el momento en que digan productos chusmis, ya está. Empiezan a subir como la Coca-Cola. Pero son retarder, no se dan cuenta, están todos que yo no sé de dónde narices viven, dónde están, con quién se relacionan. Seguramente estarán todo el día cenando, desayunando y almorzando con Nicole Kidman, estarán también con la Rihanna, estarán con la otra, con la de la moto, y con Antonio Banderas, también se irán a cenar por ahí de vez en cuando, y se olvidan de que la chusma... Antes podíamos comprar polos de Barberries, hasta incluso pantalones. Creo que tengo unos pantalones vaqueros de Barberries. ¿Habían pantalones baratos? ¿Ahora que caigo? Yo me parece que tengo por ahí. Yo tengo un cuchillo. Creo que tengo por ahí pantalones vaqueros de Barberries y no eran caros. Bueno, eran caros, pero tampoco era tanto. ¿Qué valen los pantalones de Barberries, los vaqueros? Ya es que yo no me he gastado un pastizal en eso, ¿eh? Sí, 120, pero más no. No me deja mi madre que me gaste en eso, porque no. A ver, pantalones largos y cortos, ropa interior, pantalones. A ver. Espérate, porque claro, estos son modernos ellos ahora mismo. Pantalones 660 euros, que nombre, y son pantalones de estos de algodón asqueroso que parecen son pantalones de chándal, ¿eh? Estoy viendo los pantalones de chándal a 660 euros. Unos pantalones cortos de algodón para hacer ejercicio, lo que te dé la gana, a 570 euros. Pero esta gente, ¿qué dice? ¿Pero esto qué mierda es? No estoy viendo tejanos, ¿eh? Igual no los tienen, pero yo tengo por ahí unos vaqueros, unos tejanos Barberries. Unos pantalones 1050 euros. Pantalones de vestir de lana. Sí, de lana de las que nos robaron los británicos para llevárselas para allá para hacer la lana a ellos. Ay, no veo denim. No veo denim. No veo denim. A ver si lo pongo en el buscador, si igual sale. Si me deja. Denim. No, sale un bolso. No tienen pantalones. Los tejanos los han quitado. Pues que se jodan. Bueno, se veía venir. Llevaban tiempo diciendo que la masificación te hace perder el control del mercado. Ahora ya lo tienen controlado. Les quedan 2 clientes o 3. Si no les queda nadie. O sea, se van a joder directamente. No tienen a nadie. Han terminado fuera del parquet y con un 36% de ventas. ¿Pero esto qué es?
Esto es lo que es. Están pagando el precio de gilipollas, que son unos gilipollas. Eso es lo que son, unos gilipollas. Pantalones 1000 y pico euros. Bueno, ten una línea exclusiva, por decirlo de alguna manera, y la tienes carera que te pasas porque te da la gana. Pero, tío, hasta la fecha has estado funcionando de puta madre, colega. Bueno, hace ya años que quitaron todo esto. O sea, los modelos para la chusma los quitaron. A mí me parece que el cinturón... Porque tengo un cinturón de Burberry y además me acuerdo que es uno de mis favoritos. Porque es muy bonito, ¿no? No es lo típico clásico, va con hebilla, en plan, hebilla que se queda con el... Lleva la cuñita esa que engancha en el cuero. Y tiene un efecto envejecido que está muy chulo, un efecto cuero envejecido que está muy guapo. El cinturón es un cinturón ancho. Y yo creo que eso me costaría por unos 80 euros o algo así, no me acuerdo porque ya hace años. Pero hace años, yo creo que seguramente sería por el año 2012, 2010, 2012. 2010. No, fue antes. No, ya me acuerdo cuándo fue, el 2007. 2007. Fue en el 2007. Ya me acuerdo, sí. Está vinculado a una fecha que no se me puede olvidar. Es en el 2007. En el 2007 creo que fue la última compra que hice. Porque compré en Burberry, me compré en el Corte Inglés, me compré ese cinturón y me compré también un par de polos. Y eso fue lo último que compré. Y ahí clausuré Burberry. Ya después del 2007 no compré nada. No sé lo que tardaría en buscar Burberry, pero hubo un momento que dije, pero ¿cómo voy a comprar esto a estos precios? Pero fue en el 2007, estoy seguro, ¿eh? Segurísimo. Segurísimo. Fue en el año 2007 la última compra que yo hice Burberry. 2007, fijo. Es más, junio del 2007. Fíjate, y podría afinar más porque sé la fecha. Porque coincidió con una cosa importante en mi vida. Hackett se los ha comido como marca de prestigio y todos desde que Pepe Jeans compró Hackett y la puso los precios reales de mercado. Yo llevo mucho tiempo, yo tuve mi movida con Hackett, los denuncié, lo expliqué en el canal, denuncié con consumo y todo el rollo porque los... compré un polo de Aston Martin que estaba mal, luego no quisieron cambiármelo en el córner del Corte Inglés, me puse en contacto con la gerencia de Hackett, no me costó muchísimo poder hablar con ellos, luego lo que no me costó absolutamente nada y me quedé flipando fue cuando hablé con la encargada directamente, que me quedé todo loco, en el Reino Unido, de Aston Martin, encargada de retailer. Me quedé loco cuando... además fue súper rápido poder contactar con ella. Y entonces me dijo que no dependía de ellos porque eran licenciatarios, que ellas supervisaban el trabajo que se les presentaba y tal, pero eran licenciatarios, o sea que tenían la licencia por entonces, no sé si la siguen teniendo. Pero la tía me trató de puta madre, pero me dijo, tienes que hacerlo con ellos, es que yo no te puedo hacer absolutamente nada, te puedo referenciar, mandarte el escrito directamente. Se portó, que para ser británica no creo que fuera inglesa, no creo, demasiado amable. Y no hubo manera. Pues yo le puse mis denuncias y mis cosas en consumo y ya está. No sirvió absolutamente para nada. El polo lo tengo aquí muerto de risa, asqueroso. Y no he vuelto a comprar nada de Hackett. Es una empresa que además me da asco. Tal cual lo tengo que decir. Una de tantas, pues Hackett está en mi lista negra, en mi blacklist, como dirían los tontainas estos que mezclan el inglés con el castellano. Que yo también lo hago de vez en cuando. Y le tengo hecha la cruz del gato. No los aguanto ni los soporto. No estoy dispuesto a pasar por Hackett, lo siento. Ni perfumería ni nada. Antes encontraba perfumes Burberry a $35, ahora están sobre los 120 en retail. Dice, una lástima porque eran bastante buenos, pero ahora no vale la pena. Es que gastarte ese... Es que, bueno, de todas formas... A ver, ¿cuándo fue? Déjame, voy a beber agua. Estuve hablando... Estamos a lunes, domingo, el sábado por la tarde. ¿Cuándo estuve grabando? ¿El sábado por la tarde? Sábado por la tarde. Sábado por la tarde estuve hablando con una amiga que también es youtuber. Cosas personales, no tenía nada que ver con YouTube lo que estuvimos hablando. Pero lo que
sin ser nada que ver o tener nada que ver con YouTube, sí que estuvimos hablando y ella me decía que ha bajado el volumen de vídeos de perfumería, está haciendo otro tipo de contenido que siempre ha hecho, pero está haciendo otro tipo de contenido, pero el tema de la perfumería lo está dejando y relegando porque es imposible mantener un nivel de compra de perfumería. Y me lo decía así de claro, digo, pues chica, haz lo que yo. Si tienes una tienda cerca, cualquier cosa, y puedes ir probándolos ahí, pues los pruebas y haces tus vídeos. Y a tomar por saco, no pasa nada. Tú los estás probando. No vas a engañar a nadie, porque además es una cosa que se nota. O sea, tú no puedes engañar. Si lo has probado y la gente entenderá cuando te esté escuchando que realmente lo has probado. No te lo puedes inventar, es que eso no te lo puedes inventar. Y el caso que me estuvo diciendo que no podía mantener el volumen de compra. Fue lo único que estuvimos hablando, lo demás fue asunto personal, pero me dijo que por eso estaba con el canal que hacía otra serie de contenidos y el de la perfumería lo estaba relegando a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano porque era imposible. Bueno, Javier, muchísimas gracias, buenas noches. Era imposible hacerle frente a los gastos de la compra de todos los perfumes. Y yo lo entiendo. Y es que es así. Es que lo que antes costaba esos 35 euros, dólares o lo que sea, ahora te cuesta 4 veces más. Porque es una barbaridad. Los perfumes de mujer... Bueno, de Burberry, el de hombre creo que todavía es posible encontrar algo baratico por ahí, porque son los más baratos de la línea. Pero como te metas en los hair valen una pasta. Y eso es imposible. No puedes hacerle frente a semejante cosa. Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos. De verdad, que es una soberana locura y no puede ser. A ver, comentaros una cosa también. Mañana no va a haber vídeo. No creo que haga directo. No lo sé. Si me encuentro con ánimo hecho y tal, hago directo. Pero mañana igual me apetece descansar un poco. No lo sé, ¿eh? Igual cojo y digo, me apetece hacer un directo porque tengo el ánimo así chof, y a mí los directos la verdad que luego me dejan hecho polvo, pero me levantan el ánimo bastante y no estoy pasando lo mejor de mis situaciones personales. Entonces, igual mañana directo que no, pero no va a haber vídeo, ¿eh? Mañana voy a descansar un poco de vídeos porque me tengo que poner a editar, eso sí, los vídeos. Tengo el vídeo de las moléculas hecho para los Patreon, que tengo que hacerlo sí o sí, faltaba más, que para eso se rascan el bolsillo. Y tengo de los orgásmicos. Y tengo que hacer el vídeo para el canal secundario, el Orgaz Skincare. Y se me va a ir en eso. Posiblemente lo haga mañana. Yo ahora mismo la verdad que no tengo ni ganas de ponerme a editar. Me apetecen los pistachos. Así que me voy a agenciar los pistachicos. Voy a comer los pistachos y me pongo a dormir, que falta me hace. En fin. Creo que se he contestado a todo. Me parece... sí, creo que más o menos está todo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Siempre agradecido. Nos vemos mañana, si Dios quiere, y no pasa nada. Por Dios. Auf Wiedersehen.